Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. Radio Caracas Radio presenta Voz de América. El secretario de Estado, Mike Pompeo, prometió este miércoles enfrentar a los regímenes de Cuba, Nicaragua y Venezuela en la próxima reunión de la Organización de Estados Americanos, OEA, la próxima semana. The OAS, under the leadership of Secretary General Luis Almagro, en una conferencia de prensa en el Departamento de Estado, en la que hizo un recuento de los recientes movimientos de política exterior de Estados Unidos, Pompeo expresó que se sentirá complacido en encabezar la delegación de Estados Unidos a la Asamblea General Virtual de la OEA el 20 y 21 de este mes. Será un buen momento para enfrentar a los regímenes del hemisferio occidental como Cuba, Nicaragua y Venezuela, que reprimen a sus pueblos y desafían a la Corte Democrática Internacional, señaló. El secretario de Estado elogió la gestión del secretario general de la OEA, Luis Almagro, al que describió como un fuerte defensor de los derechos humanos y la democracia. También dijo que Estados Unidos llama a todos los actores políticos en Bolivia a celebrar un proceso electoral creíble y pacífico el próximo 18 de octubre. Esperamos trabajar con quien sea el que el pueblo boliviano elija con libertad y justicia como presidente para promover la democracia, los derechos humanos y la prosperidad para Bolivia y para toda la región, añadió. Tony Cano, Voz de América, Washington. Agobiados por la crisis económica y social que enfrentan en su país, así como las infrahumanas condiciones que deben afrontar en los centros para pasar la cuarentena que han sido acondicionados por el gobierno en disputa de Venezuela, tal como lo reveló un informe realizado por Human Rights Watch, el Centro de Salud Pública y Derechos Humanos y el Centro de Salud Humanitaria de la Universidad Johns Hopkins, cientos de migrantes que habían retornado a su país, agobiados por la crisis económica y social que enfrentan en su país, así como las infrahumanas condiciones que deben afrontar en los centros para pasar la cuarentena que han sido acondicionados por el gobierno en disputa de Venezuela, tal como lo reveló un informe realizado por Human Rights Watch, el Centro de Salud Pública y Derechos Humanos y el Centro de Salud Humanitaria de la Universidad Johns Hopkins. Cientos de migrantes que habían retornado a su país, porque como no hay gasolina tienen que caminar. La tragedia empieza desde allá. El hecho se suma a la muerte en las últimas horas de 4 migrantes que viajaban como polizones en un tractocamión que se accidentó en una vía en la costa caribe colombiana. Ante la crítica situación agravada por la pandemia de COVID-19, los gobiernos nacional y regional de Colombia buscan activar protocolos de bioseguridad para los migrantes y la población local, mientras se diseñan planes de inclusión, como lo manifestó Lucas Gómez, gerente para la frontera y la migración desde Venezuela. Los migrantes también están siendo víctimas y tenemos que trabajar en la integración y sobre todo darles a ellos las oportunidades, trabajar con las comunidades de acogida y no dejarlos solos. Pese a que el 1 de noviembre está previsto que se reabra la frontera por parte de Colombia, el gobierno estudia alternativas para minimizar los efectos ante una eventual avalancha de migrantes que por ahora están cruzando por los pasos ilegales. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia. Los bolivianos definirán en las urnas este 18 de octubre a las autoridades principales del país, luego de que en 2019 las elecciones generales fueron anuladas por denuncias de fraude electoral, lo que desató una crisis política y social. Aunque estos comicios se hacen en medio de la emergencia sanitaria por el COVID-19, los ciudadanos consideran que es una cita ineludible con la democracia. Estos son algunos testimonios desde la sede de gobierno. Es el derecho de cada uno, estamos eligiendo quién nos va a gobernar, quién va a dirigir al país. En sí eso consiste cómo va a ir nuestra economía, cómo va a ir el trabajo, la salud. Sea quien entre, que trabaje, ¿no? Que nos saque de estos problemas que tenemos. Generalmente este país estamos viviendo un poco de mucha pena, ¿no? Con esta pandemia que tenemos. Mientras tanto, el Tribunal Supremo Electoral se alista para garantizar una jornada transparente y segura. En este sentido, autoridades firmaron un convenio con la misión de observadores de la Organización de los Estados Americanos. El secretario político de la OEA y quien está trabajando de manera muy cercana
con el jefe de la misión de observación de la OEA. Las últimas encuestas anticipan un resultado ajustado que llevaría a los dos candidatos con mayor preferencia de voto, Luis Arce y Carlos Mesa, a una histórica segunda vuelta este 29 de noviembre. Fabiola Chambi, Voz de América, La Paz. Venezuela cumple más de 8 meses bajo severas medidas de confinamiento implementadas por el gobierno en disputa de Nicolás Maduro para hacer frente al COVID-19, que han causado estragos en la golpeada economía del país, que este mes alcanzó 34 meses en hiperinflación. Felipe Capozolo, presidente de Concecomercio, organización que reúne a los comerciantes del país, destaca que actualmente la economía venezolana es un quinto de lo que solía ser y alerta que la proyección que manejan desde la institución que preside es que al cierre del 2020, Venezuela registrará una inflación de 2.800%, una caída del Producto Interno Bruto de 32%, y un desplome del consumo del mercado interno de unos 65 puntos. Capozolo insiste en que las medidas de cuarentena están generando desigualdades y más pobreza. La cuarentena realmente nos está perjudicando y es hora de que nosotros podamos buscar el camino del crecimiento. De cara al último trimestre del año, la propuesta es que si nosotros pudiéramos trabajar de una manera más libre y más continua, realmente los venezolanos trabajando podríamos darle alguna vuelta a los números tan desastrosos en materia económica que estamos viviendo. La tarde del miércoles, Maduro informó que mantendrán el esquema de 7 días de flexibilización seguidos de 7 días de cuarentena radical, pero que evalúan la nueva modalidad para que todo el sector económico pueda tener una temporada decembrina. Incorporar en la cartera única microcréditos para las nuevas pymes, de manera que puedan insertarse a la actividad económica inmediata, permitiendo ofrecer sus servicios y productos en Navidad. Maduro también anunció que a partir del 1 de diciembre se reabrirán paulatinamente los espacios turísticos con estrictos protocolos de seguridad. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas. De acuerdo con un reporte del Banco Central de México, solo en agosto se recibieron más de 3.500 millones de dólares provenientes de remesas enviadas desde Estados Unidos, es decir, un 5.9% más que hace un año. La razón podría radicar en una simple realidad. Con virus o sin virus, esa gente se levanta todas las mañanas a trabajar. O sea, estos son trabajadores esenciales. Retis explica que los principales sectores de la economía de Estados Unidos, como agricultura, construcción, manufactura y servicios alimenticios, son impulsados en gran medida por mano de obra inmigrante, los mismos que envían dinero a sus países de origen. La economía no podía parar y esa batalla la estamos ganando gracias a estos trabajadores esenciales, que son nuestros inmigrantes, que vienen en caravanas a trabajar en los campos de Texas, en los campos de California y del centro de los Estados Unidos. Para Sandra January, originaria de Sinaloa y residente en Las Vegas, Nevada, enviar dinero a su país de origen es una prioridad, pues dice, su familia lo necesita allá. Que tengan que comer, que sus hijos puedan ir a la escuela, las necesidades básicas que a veces en México no se puede. De acuerdo con el gobierno federal de México, las remesas ayudan aproximadamente a 1,5 millones de familias de escasos recursos de todo el territorio mexicano. Adriana Arévalo, Voz de América, Las Vegas. La pandemia del COVID-19 continúa causando estragos en países alrededor del mundo. Sin embargo, no todos se encuentran en la misma situación ni han padecido sus consecuencias de igual manera. Y es por ello que 4 agencias de la Organización de las Naciones Unidas hicieron un llamado a la solidaridad mundial para atender las necesidades básicas de los países más pobres afectados por la pandemia. Las cifras son verdaderamente desalentadoras. La Organización Mundial de la Salud, la Organización Internacional del Trabajo, el Programa Mundial de Alimentos y el Fondo Internacional del Desarrollo Agrícola aseguraron que 690 millones de personas están desnutridas a causa de la pobreza extrema y anticipan que en lo que queda de 2020 podría aumentar hasta 132 millones. El director ejecutivo de la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación, David Beasley, advirtió al principio de la pandemia que una situación dramática como la que enfrentamos ahora sería posible. No solo nos enfrentamos a una pandemia de salud mundial, sino también a una catástrofe humanitaria mundial. Millones de civiles viven en naciones en conflicto, incluidas muchas mujeres y niños al borde de la hambruna. Por si esto fuera poco, millones de empresas enfrentan una amenaza existencial, lo que provoca que casi la mitad del total de los trabajadores del mundo podrían perder su empleo o su principal fuente de ingresos. Con este panorama sobre la mesa, la necesidad de actuar
actuar es urgente y las diferentes formas de apoyo son esenciales. Entre las medidas a tomar se encuentran las transferencias de efectivo, las asignaciones por hijo y las comidas escolares saludables, las iniciativas de ayuda alimentaria y de refugio, el apoyo para la retención y recuperación del empleo y la ayuda financiera para las empresas, incluidas las micro, pequeñas y medianas. En esta declaración conjunta de las 4 agencias de Naciones Unidas se recalcó constantemente el valor fundamental de la cooperación entre países y la especial solidaridad con los más vulnerables en tiempos de COVID-19. Judith Martín Rodríguez, Voz de América, Washington. Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. Voz de América en RCR 750.